Hola Natalia. Buenas tardes, Valentina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. No tan cantarina como tú, pero muy bien. Yo hace un segundo, el café no me ha hecho nada. Y yo Literal, de repente ha sido darle a grabar. Hola. me he emocionado. Me encanta, me hace muchísima gracia cuando... Hola. Pues muy bien, hoy es un martes tranquilo, ¿eh? Pese a lo que decíamos el otro día. ¿Tú crees? A ver, hoy... teníamos algo antes, pero por lo menos no tenemos algo después. Bueno, que eso creo es verdad. que es... Y anochece súper tarde ya. Sí, qué alegría, ya es verano. qué ilusión, Aplauso qué por el ilusión. verano. Qué bien, madre mía. Sí. Así es que en verdad se tiene otro humor. Sí, total. Bueno, estamos aquí. Un nuevo capítulo, un nuevo tema. Un nuevo martes que se convertirá en domingo. Qué buen día el domingo. El mejor día. Tengo un fetiche con todas las cosas que tengan que ver con domingo. Rollo, canciones que hablan del domingo. O sea, me encanta. Pero ¿sabes por qué? Porque tú eres una persona que te atrae mucho en plan... como lo melancólico, Sí. ¿no? Como el reposo, Me tal. encanta Y eso- revolcarme en mi mierda. Y eso siempre sucede un domingo. Sí, o sea, el es domingo verdad. es el día de estar triste, Sí, es el sí, día de sí, poner sí. lavadoras, es el día de que te dé pereza la vida, empezar la semana. Y además es como que por todo eso el domingo tiene un componente muy poético. Claro. Y tú que eres una buena intensa. Y por eso hay una magnífica canción de los Strokes que... Why are Sundays so depressing? Literal, me encanta. Es temón, ¿eh? Sí. Dios. Pero bueno, Al centrémonos. tema. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar, como de costumbre, de la experiencia universitaria y en este caso vamos a hablar de algunos ejes muy concretos, como son la productividad por una parte y las rutinas por la otra y todo lo que las atraviesa mutuamente, pero nos vamos a centrar precisamente en eso, ¿cómo decirlo?, en esas cosas o en esas rutinas que están un poco en la línea fina que separa lo saludable de lo no saludable, ¿no? Vamos a hablar de las rutinas de quedarse despierto o no hasta tarde, de ir a un espacio De los o no, excesos. de los excesos de dormir, no dormir, tomar cafeína, no tomar cafeína, los nudos Siempre en el cafeína. estómago, nosotras realmente siempre cafeína. Y bueno, pues vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre estas cuestiones de la productividad, de las rutinas y de todo lo que las entremezcla, pero desde una postura crítica, aunque consciente de cuáles son nuestras debilidades. Sí, y emocional también. Y emocional también. De todos esos sentimientos que acompañan a esto y sobre todo de conceptos que colectivamente se ha creado o sea, que hemos creado, pero también muy citados en el mundo de Internet. Total, como decíamos el capítulo pasado justo, ¿no? Cuando hablábamos de lo de parálisis por análisis, Sí. el autosabotaje y demás, pues también de todas esas emociones que sentimos y cómo las aterrizamos a través de conceptos que llegan a nosotros un día haciendo scrolling Sí. en Instagram y en TikTok. Bueno, pues vamos a empezar con la primera pregunta para situar toda esta amalgama de conceptos y de experiencias, que sería: ¿cuál es tu sitio favorito para sobrevivir a los exámenes? Una biblioteca, que es un contexto más serio porque está todo el mundo estudiando, tienes que estar en silencio, tal. Una cafetería, ¿no? Que ya pues tienes más ruido de ambiente, otro tipo de personas. O estar en tu cama con el portátil, que no es lo mismo que en el escritorio y hay mucha gente que critica mucho lo de estar en la cama. Y en base a esto, ¿tú qué crees? ¿Que rinde más una persona que se machaca mucho, ¿no? En la biblioteca sin salir o en casa sin salir? ¿O que al final rinde más quien sabe organizarse para descansar más y estudiar menos? Me encanta esta pregunta porque además es una forma muy directa de responder a lo que vamos a tratar y que vayan surgiendo todos estos temas, ¿no? A ver, primera pregunta. Yo soy, lo siento, muy solitaria en ese sentido y soy también de las que critica lo de la Cama. Sí, en plan, yo no puedo. Yo tampoco, pero porque yo que soy de estar con el portátil, no puedo no tener el portátil a la altura de mis manos, Claro. ¿sabes? Entonces a mí, por ejemplo, me molesta. Y tampoco me gusta como estar boca abajo, ¿sabes? Rollo tumbada y con Sí, el portátil. Ya. Sí, no, me Como cuesta mucho. Me ha llegado momentos de pandemia cuando estábamos con las clases online y está la gente ahí En la cama. con el portátil ahí. Real. No, pues yo soy muy de estar para estudiar intensamente, la verdad, cuando tienes muchos exámenes, estar sola, porque me distraigo mucho menos.
pero no te voy a negar que envidio mucho a la gente que frecuenta bibliotecas y como muchas horas, porque creo que hay algo ahí de colectivo que me gusta un montón, pero personalmente me distrae también mucho, entonces no puedo. Y lo de la cafetería, no sé quién se va a estudiar a una cafetería, pero A ver, a estudiar rollo... Real, yo siempre he tenido una teoría y conozco a gente que sí que lo hace en plan en serio, pero yo siempre tengo la teoría de que la gente que se va a estudiar o a leer o a hacer actividades que requieren una concentración en sitios así es porque van a posturear. Claro, y es van que a es eso, hacerse- claro, es estudio performativo. Claro, eso iba a decir. Que eso los iba a otros decir. te vean ahí haciendo Claro, tus eso iba a cosas. decir. Yo la única imagen que tengo de una persona estudiando en una cafetería es una persona así, con el libro, Claro, y que es... pero más atenta a lo que pasa ahí alrededor, Sí, que es lo sí. que está pasando aquí, O ¿sabes? sea, que si es, por ejemplo, para hacer trabajos, sobre todo yo que sé, igual es un trabajo en grupo, vale, lo capto, quedas en una cafetería, te tomas un café, pero yo al menos no me puedo concentrar. O sea, si es para hacer un trabajo, a mí, por ejemplo, me gusta ir siempre a la biblioteca, Ujú. pero por lo que decíamos el capítulo pasado de que a mí me comen los nervios en el proceso y es cuando me empiezo a rayar. Entonces, estar con gente y con gente que trabaja me genera presión y me ayuda como Como, a sí, acabarlo. vale. Pero es igual que, por ejemplo, yo decía, para estudiar tengo que estar siempre en silencio, con los tapones, Sí. con tal. No me importa hacer un trabajo con música de fondo, eso, pero para estudiar, para mí es inconcebible no estar encerrada en mi habitación. Sí, Sobre sí, todo sí. porque también lo que decía, yo estudio en voz alta. Claro. No puedo estar en un sitio público, literal, dando voces y yo... Me he equivocado tal. Tú en el pasillo narrando todo lo que tienes que... Sí, mis compañeras de piso se reían un montón porque era como que a lo mejor iba de carrerilla, como contando algo y de repente me equivocaba y empezaba a maldecir y claro, me escuchaban. Sí, pero bueno, en plan, yo lo que te digo, envidio sanamente Yo a la también. gente que se puede concentrar mucho en una biblioteca porque además yo creo que haces Piña, relaciones, total. haces... eso está muy guay, la verdad. No me pasa porque, porque a veces necesito de, por ejemplo, de rituales de lo que hablábamos, como una vela, ¿sabes? Entonces, claro, no te vas a encender una vela en medio de la biblioteca. Me encanta. En medio de la biblioteca. Pero bueno, creo que la biblioteca, y eso sí que lo pienso de verdad, es un gran archivo de información de cómo la gente estudia, de cómo la gente se prepara para todas estas cosas. Y me parece súper interesante. Y de hecho hay una obra que me recuerda mucho a este sistema de... ver los espacios, ese residuo que queda de nosotros, ¿no? Porque al final es información que quedan de los estudiantes, es información que queda de cómo se preparan las cosas, lo que decíamos, ¿no? Lo típico de cómo se cogen los apuntes, qué manías tiene la gente, y a mí, claro, esto me fascina por la gestión de archivo, realmente. A mí me encanta jugar a cuando me siento al lado de alguien en la biblioteca, de repente estar así y decir, yo creo que estudia Literal. medicina, que yo que sé qué chica es un cuerpo, puede ser literalmente cualquier carrera de ciencias de la salud, o veo fórmulas y yo... A saber qué ingeniería random estudia Está esta estudiando. persona. Pues eso es muy chulo porque realmente pues analizas un poco a la gente y claro, a mí el cotilleo ese sí que me Claro, mola. o cuando veo que alguien de repente se saca una calculadora, que llevo yo sin utilizar una calculadora de estas rollo científicas desde cuarto de la ESO, tercero. Es como, hay gente que como que a veces digo, wow, claro, es que hay gente que estudia cosas tan diferentes con medios tan distintos que como no me pasa, hasta que no estoy ahí al lado, Claro, no reparo en ello. Claro, pero es que lo que más me gusta de todos estos espacios es que son espacios que no forman parte, como vamos a decir, del currículum completo o vamos a decir de lo que tú piensas como curricular de la vida académica, pero son espacios comunes y sociables que lo hemos mencionado en los otros capítulos. Sí, ese tercer lugar donde pasan cosas y básicamente yo diría que la experiencia académica se hace mucho más agradable. Sí, se hace mucho más llevadera porque al final es lo que comentábamos, se comparte ese malestar, no se comparte esos momentos de presión, ese estudio, y es una forma de llevarlo como más llevadera. Sí. Los momentos de descanso también son compartidos. Los pasillos. Que no es como cuando estás ahí en casa y yo qué sé, un tema no se te está quedando, que descansas un minuto para merendar y es sándwich con lágrimas. Literal. ¿Sabes? Estás literal. Pues por ahí fuera. Es que yo creo que de eso cosa. nos dimos cuenta a raíz de todas las clases online y menos mal la cosa no siguió, ¿sabes? Buah, porque el telecole. Porque es que eso habría sido matar literalmente la
lo bueno que tiene la La experiencia universidad. académica y la universidad. Sí, sí. Fueron años heavy, ¿eh? Sí. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que la vida académica no acaba en el aula, ni es 100%. todo lo que pasa en el aula, ni son los exámenes, ni tan solo es un aprobado o no de una carrera. Es pues todo eso que pasa detrás, ¿no? Esos espacios, vamos a decir, secundarios, esos espacios que habitamos y que dejamos residuos, ¿no? Que hablan de nuestra cotidianidad, que hablan de nuestras maneras de gestionar la vida académica, ¿no? Y una obra que habla de esto, pero desde otra perspectiva, es la obra de Sophie Cole, The Hotel, ¿vale? Y ella en esta obra, que es muy chula, literalmente hace eso. Ella empieza a realizar todo un archivo fotográfico a raíz de trabajar en un hotel como limpiadora. Claro, y es que ella vive su experiencia personal la tiene que exprimir artísticamente hasta el final esta mujer. Y lo que hace es hacer fotografías. Claro, pero es limpiadora infiltrada. Sí. Tipo, ella se mete a ser limpiadora como parte de su proyecto artístico. No, es limpiadora, creo. Sí, ella es limpiadora en ese momento y ella, mientras hace eso... qué chulo. Claro, ella piensa y como que ella ve todas esas cosas, pero es por un tiempo limitado. Ella está ahí por un tiempo limitado. Entonces ella aprovecha esa experiencia, ¿no? Y se fija guay. con esa sensibilidad que tiene por lo cotidiano, por los objetos, se fija en esos objetos perdidos que muchas veces quedan de visitantes en el hotel, ¿no? En las habitaciones que le tocaba limpiar, y cómo dejaban su rastro en un espacio pues muy transitado, ¿no? Como pueden ser espacios que tenemos también en la universidad, ¿no? La biblioteca, la cafetería, al final son espacios súper transitados, pero que inconscientemente y simplemente por nuestro paso por ellos dejamos nuestras huellas, ¿no? Y entonces todo esto lo fotografía Sophie Cole a través de esta serie fotográfica y es increíble por cómo esos objetos hablan, incluso, yo qué sé, algo tan común como es las sábanas, ¿sabes? Desordenadas. Y entonces me parece muy chulo de ver por esa sensibilidad que le pone a algo cotidiano y al final es eso. Cómo son esos espacios informales de la vida cotidiana, ¿sabes? Pero no porque sean un gran espectáculo, ni porque estén, ¿sabes? Yo qué sé, sí, organizados o quieran decir algo excesivamente, no. Es por ese silencio y por esa cotidianidad, esa sensibilidad que ella recoge, ¿no? Y entonces esto me hacía pensar en si Sophie Cole estuviera literalmente en la Joan Regla, probablemente haría fotografías de... ¿Sabes lo típico de cuando estás en la biblioteca y la gente se deja ahí como sus cosas para no perder su sitio, se baja ahí a comerse un café o a tomarse algo rápido y luego vuelven a subir, que tienen como todo ahí puesto? Pues probablemente Sophie Cole haría una fotografía de esos espacios. Sí. Todo esto ante la atenta mirada de un cartel que cita Eis producen robatoris y tú dejándote el portátil, el móvil, la cartera, todo. Literal. Simplemente, eso también es guay porque es otra forma como de lo que decías de comunidad, de decirle al de al lado, oye, por favor, me bajo un segundo, me puedes vigilar. Literal. Pues hay una performance que creo que es de Sophie Cole, no estoy muy segura, juraría que es de ella, que también como que creo que tendría relación con esto que tú dices, que es que se mete de guía falsa a un museo. Creo que es ella, si no luego lo buscamos, se mete de guía falsa de un museo y empieza a dar como un speech, ¿no?, a la gente que va a hacer la visita guiada sobre el museo, sobre la colección y tal, pero luego, aparte de que el discurso es súper crítico con el museo, súper crítico con la institución, les lleva, en lugar de a ver las salas de exposición, a ver los baños, a ver las salidas de incendios, ¿sabes? Y claro, tú ves a la gente, porque eso está como el texto y luego la grabación de la performance, la gente como diciendo, pero porque estamos aquí en el baño de tíos, o sea, la gente quedándose espacios en lo que tú dices, sí. O sea, los espacios informales, claro, espacios informales. Pero al final donde pasa la vida. Sí, exacto. Por eso me parecen súper importantes de mencionar y darles un peso y darles ese contenido que necesitan, porque hay mucho contenido. Hombre. Un montón. De hecho, bueno, otro espacio sería el baño. Baño. Precisamente. El baño el de chicas de la universidad es increíble. Ahora, mira, si quieres, ahora vamos... O sea, podemos hablar de eso cuando hablemos de lo de la llorería. Vale. Porque es verdad. Es literal el espacio localizado, es la llorería. Sí. Sí, yo por mi parte, con respecto a luego lo que decíamos de
quién se machaca más, ¿no? Quien está en el, que decíamos, sí. es el espacio cerrado de estudio o quien al final descansa y tal. A mí es que, por ejemplo, me pasa que con todas estas elecciones de me quedo en casa, voy a la biblio, que valoras tanto el, pues mira, es que en casa voy a estar sola y aunque me concentre más, no voy a estar tan bien como luego en el descanso, que eso me despeja. Pienso que hay una productividad que es la real, ¿no? Que es la que tú valoras, dónde vas a trabajar más. También hay una productividad que es como percibida, ¿no? Da la sensación de que igual si alguien está 10 horas en una biblioteca va a estar estudiando más que una persona que está en la biblioteca pero se baja más a descansar o que lleva otro tipo de rutina. Y no sé, a mí eso me llama la atención porque hasta que me he puesto como un poco a pensar y a reflexionar para este episodio, no me había dado cuenta de eso, de que hay veces que yo además de pensar en, bueno, ¿dónde voy a rendir más? También como que pienso en, es que realmente me voy a sentir mal si parece que no estoy trabajando o me voy a sentir mal por llevar mi rutina, que es la que a mí me funciona, pero que a ojos de las demás igual es una rutina imperfecta. Por ejemplo, yo en mi caso a lo mejor he sido de irme muchos días a la biblio porque me lo iba a pasar bien, iba a estar bien y luego me he pegado yo la panzada los 2 últimos días, ¿sabes? Eso es algo que no es lo habitual y no es lo que tiene por qué hacer todo el mundo, pero a mí me funciona, pero siempre se ha visto como algo negativo. Por ejemplo, ahora en el curso este que estoy haciendo de formación del profesorado, los profesores se quejan muchísimo de, pues es que los alumnos no vienen, o es que los alumnos no se preparan esto o lo otro. Y yo a veces me dan ganas de levantar la mano y de decir, es que no es tan profundo, o sea, no tiene por qué ser un caso concreto de desinterés en tu asignatura o en general en la carrera. Es que la gente tiene unos ritmos, ¿no? E igual, por ejemplo, hablaban, es que no llevan las lecturas al día. Yo creo que en ninguna asignatura nunca he llevado las lecturas al día, pero ya no por una cuestión de falta de trabajo de constancia, sino porque yo pensaba, si es que no tengo toda la información del temario con la que yo voy a tener luego que relacionar estas lecturas, pues una vez me lo haya estudiado todo, me lo leo y yo veo con qué lo conecto, ¿sabes? Porque también, pues esas lecturas que te obligan a tener vistas para clase, las analizas con unas preguntas concretas, pero quizá a ti te sirvan otras que tú te plantees una vez lo sepas todo. Y pues a partir de eso como que creo que en torno a estas cuestiones se genera pues esto que llamamos, ¿no?, la cultura del esfuerzo o de la productividad, que a veces pues te afectan a ti de manera directa porque sientes que no estás siendo lo suficiente, porque también tienes la idea de que otra persona que tenga otra rutina es más productivo que tú y eso te supone una presión y pues eso, como al final nos dejamos mucho llevar por qué se supone que es lo que está bien hecho y por qué es lo que hacen los demás incluso para nuestras actividades que son propias. Total. Sí, ¿no? Pero yo creo que también juega mucho ahí la comparación y eso es terrible. Sí, total. Porque o sea, una persona que, yo qué sé, que se pegue la pancha, como has dicho, o frente a otra persona organizada, vamos a decir, que dedica cada día a estudiar 2 horas, por ejemplo, y que llega al día y llega bien. O sea, creo que al final todo es parte de conocerte a ti mismo y saber qué te funciona. A ti te puede funcionar pegarte la pancha y está perfecto. No voy a entrar ni tan solo creo que haya una forma de decir si es lo mejor o no. Claro, es lo que a ti te funciona. Pero si es lo que te funciona, tienes que seguir y ya está. Igual que la otra persona, tú puedes ver que igual solo dedica 2 horas a estudiar, pero dice, se lleva el martirio todos esos días y igual no las aprovecha tanto, pero ¿sabes? Es lo que hablábamos en el capítulo pasado también, de decir, al final siempre vas a tener el reconcome de, aunque hayas sacado muy buena nota, que es tu objetivo al final, aunque hayas aprendido mucho, siempre piensas, si hubiera empezado un poco antes, ¿no? Y realmente, por eso lo he enlazado con el capítulo pasado, porque es como, ¿qué juega para que tú estés insatisfecho con tu resultado aunque sea bueno? Pues esa cultura del esfuerzo de que aunque hayas llegado a un muy buen resultado, no has llegado al mejor. Y aquí es donde entra esta performance que traigo, la del piano, que decías que te llamaba la atención. Es una performance que se llama Patada a seguir y que es de un artista que se llama Rubén Ramos Nogueira, que trabaja las artes en vivo, la escritura y la música. Y en este caso juega un gran papel la iluminación de la performance, que corría a cargo de Antonio Forguerón,
Y bueno, pues fue una performance que se realizó con diferentes organizaciones y entidades de Cataluña, ¿no? De becas de investigación artística, de instituciones y demás. Y es una obra que pretende poner en tensión precisamente esta cultura del esfuerzo y cómo se le da ese mérito o ese crédito a nuestra idea, ¿no? Del esfuerzo a través del concepto del virtuosismo, ¿no? Que es un poco como el genio. Entonces, en este caso, él, por ejemplo, habla de... Muy relacionado con el piano, de hecho. Claro, exacto, porque él habla de Chopin, ¿no? Que es como se supone uno de los mayores virtuosos del piano, porque nace con ese don, ¿no? Porque el genio le toca y entonces él es un mago del piano. Entonces este chico de lo que habla es de cómo estas historias geniales y de virtuosos nos inspiran y sobre todo nos venden esta cultura de que hay gente que es muy buena y nace así, pero que si tú quieres llegar a ser como ellos tienes que esforzarte y tienes que esforzarte y tienes que esforzarte, pero realmente no es así, porque va a depender mucho de dónde tú puedas llegar, no únicamente tu capacidad o tu esfuerzo, sino tu contexto, ¿no? Y otras 1000 cuestiones que también mencionábamos, como el capital social o el capital cultural. Entonces, la cuestión es que él habla de cómo, a partir de... ya se mete en una metáfora del deporte, los tiros libres, ¿no? Que son intentos controlados, repetidos, puedes llegar a ser, siendo, ¿no? una persona que en un partido los falla todos, a base de repetirlos y repetirlos, que puedes ser un muy buen tirador libre, pero claro, que eso implica de una constancia, de una repetición y de un trabajo que no todo el mundo va a poder desarrollar. Eso es verdad. ¿Sabes? Y no únicamente por si son mejores o peores, sino porque no todo el mundo tiene el mismo tiempo. Y en este sentido lo que él hace es que coge uno de los primeros estudios de piano de Chopin y lo interpreta, y lo que intenta mostrar es esa belleza de la música, ¿no? Esas arquitecturas musicales que crea Chopin, pero claro, teniendo en cuenta que nunca va a ser tan bueno como él, ¿no? Que él empieza a hacer tiros libres y empieza a jugar, pero con una consciencia, dice él, de perder el partido. Y todo esto... Eso es lo mejor. Juega también con la iluminación, que por eso lo decía, como que intenta mostrar físicamente esas estructuras que él habla de la música. Entonces, yo por ejemplo no conocía este término, la performance se llama patada a seguir, que es algo que se hace en rugby, que es lanzar la pelota hacia adelante y correr detrás sin ningún control de lo que va a pasar. Y entonces él en esa performance, ¿no? de tratar de interpretar y de llegar a la altura de Chopin, pretende mostrar cómo no necesariamente ni a partir de los tiros libres ni de la repetición vas a ser tan virtuoso, ni sobre todo que el virtuoso lo es por obra divina, y que no tienes por qué ser un virtuoso para ser bueno en lo que haces, y que pueden salir cosas muy buenas y muy originales a partir precisamente del juego, ¿no? Y de quitarte esa presión. Exacto, y de quitarte esa presión de el esfuerzo, para llegar a la perfección y de la repetición. Sí, es que es lo que decíamos en el capítulo anterior también. O sea, si piensas en hacer las cosas perfectas no vas a hacer nada, absolutamente Empiezan nada. a hacer las cosas bien, ¿no? Y empezarás a hacerlas, y no si empiezas a pensar en hacerlas perfectas. Pues me parece una obra bastante chula, la verdad. Sí, y además con ese contrajuego que hace con el piano, que es precisamente dentro de la música como el instrumento, sí, del virtuosismo, el instrumento más difícil, el más difícil de dominar y todo eso. Sí. Pues, y claro, citando a la figura de Chopin, que es esa figura del genio romántico, sabes, que igual que pasa en la pintura, igual que en el periodo romántico, pues me parece muy interesante, la verdad. Y no sé, me parecía como cuando la descubrí, me pareció reconciliadora, sobre todo por eso, porque es lo que hablábamos de... Somos personas que al final nunca estamos contentas con lo que hacemos, porque siempre pensamos que podemos esforzarnos más, pero ¿en base a qué? Yeah. ¿A cuánto se esfuerzan los demás? ¿A lo que nos han dicho? ¿No? Hay que desmitificar todo eso. Y sobre todo eso, cada uno tiene sus circunstancias. Igual ni aunque tuvieras todo el tiempo del mundo para dedicarlo, podrías hacerlo mejor y no pasa nada. Pues mira, a mí una cosa que me preocupa de ese tema, por ejemplo, de esta obsesión por la perfección, es que llegamos a unos límites totalmente tóxicos, sí, 100%. Con bebidas energéticas, con hábitos que asumimos que son normales y no lo son, ya los creemos como necesarios, y de esto tiene relación la segunda pregunta. Y esta segunda pregunta dice, ¿no? Cuando hablamos de café, de bebidas energéticas o pastillas, incluso, fíjate, pastillas para la concentración, es que me parece loquísimo, para rendir más,
de todos esos nervios que cierran el estómago por días, esa ansiedad que te impide ver con claridad o pensar con claridad, incluso rutinas antes o previas a exámenes o trabajos, que no hay ni tan solo, se puede concebir 10 minutos de dar un paseo ni de descanso, porque piensas que tienes que exprimir cada segundo que estás frente a un libro, cogiéndote toda la información que puedes, metiéndotela en la cabeza a saber cómo, ¿no? Y todo esto, ¿a qué hace referencia? A ese sistema de exigencia y de productividad exacerbada para llegar a dónde, relacionado con la obra que estabas mencionando, ¿no? ¿A dónde? Pues a un aprobado y a pasar este trámite de los contenidos de una asignatura, ¿no? Y dices, ¿no? ¿Cuántos cafés al día ya tenemos que decir que son preocupantes, ¿no? Pues escúchame, te rayarías viva si supieras la cantidad de gente que digo la cantidad de gente. Yo conozco gente que dicen que favorece la concentración y que empieza a tomar creatina. Yo conozco a gente que se ha comprado por Amazon las pastillas este rollo de memory, y no solo eso, sino gente que del estado de nervios tiene que tomar pastillas para poder conseguir dormir, ¿no? O sea, lo que te digo, gente que... Yo, por ejemplo, siempre he sido muy de estudiar de noche, que hablaremos también de eso, el llevar la rutina invertida también es muy poco saludable, aunque sea solo durante el periodo de exámenes, pero de gente que lleva una rutina muy al día, pero se pone tan nervioso en exámenes que no puede ni dormir y se las tiene que tomar. E incluso yo me acuerdo que una vez me compré en Mercadona, ni en una farmacia, en plan en el supermercado, unas pastillas que tenían un engranaje y un cerebro y que eran para la concentración, que hasta qué punto no empezamos a pensar, ¿no?, que es placebo total, eso iba a decir, de pensar que te está ayudando, pero chica, que a saber que llevará eso, que llevarán edulcorantes y dos tonterías más que sí, seguro que en algún sentido pueden favorecer algún tipo de... Pero que tomarlo no va a suponer no va a suponer cambio, la diferencia. Nada. Exactamente. Ese efecto placebo total. Lo que más me preocupa es que ya entramos en unas dinámicas del rendimiento. Total. O sea, pero es que dinámicas del rendimiento pensadas para cuando tu cabeza no puede más, le des un chute de a saber qué, de que si, bueno, Red Bull, que si Monster, que si cafeína, taurina, de azúcar, yo siendo muy fan del café, pero, o sea, un límite, ¿sabes? Eso de, yo qué sé, 5 cafés, 6 cafés al día me parece una locura. A ver, eso es muy heavy, pero una cosa que yo estaba pensando, mientras pensaba en estas cosas, yo decía... Creo que también tiene que ver mucho con lo que estás comentando ahora, del contexto de la productividad. Como que pienso que al menos hay una conciencia crítica sobre que no está bien. Porque, por ejemplo, yo antes tomaba mucho más café. Si yo un día estudiando me bebía 4 cafés, que son bastantes, sí que pensaba, madre mía, pero imagínate, un día pasamos tú y yo el día juntas y nos desayunamos un café. A media mañana te tomas otro, uno después de comer y uno ya por la tarde, y sigue siendo el mismo consumo de café, pero como estás en un entorno relajado, claro, de socialización, ¿sabes? Como que no te lo piensas tanto. Entonces, me gusta porque siento que al menos cuando es en un contexto en el que tú sabes que estás intentando dar más de ti cuando no puedes, claro, que no es por ocio, que no es por gusto, está esa conciencia crítica. Y en este sentido he encontrado una obra que me hizo gracia porque yo creía... lo que decíamos, que es algo como muy situado de la actualidad, pero existe una cantata secular de Johann Sebastian Bach de entre 1732 y 1735, que aunque se dice que es una cantata, es más como una ópera cómica así cortita, que se llama Cantata del Café, pero el título original es Silencio, no habléis, que me recuerda mucho a esto de, ¿no?, la gente que dice, no, hasta que no me tome el café de por la mañana no me habléis. Y eso era una ópera cómica del 1700 que hablaba de una chica adicta al café. Y de una chica... ¿Soy yo? Literal. Pues era que solo quería tomar y tomar café y le decían que si solo pensaba en tomar café que no iba a poder nunca casarse, que no la iban a querer y tal. Y ella le decía a su padre, ¿no?, que el libreto de la ópera o de la cantata es de Henrici, que le dice, si no pudiera al menos 3 veces al día beber café, mi pequeña taza de café, dice además,
en mi angustia me convertiré en una reseca cabra asada, ¿sabes? Soy yo, esa chica soy yo, he renacido. Literal. Y eso me hacía gracia porque fíjate que no me esperaba yo que, bueno, a ver, sí que el café es más viejo que la tos, está claro, pero como que me hace gracia pensar cómo ahora, ¿no? En esta sociedad, ¿no? De la posmodernidad, del capitalismo, lo asociamos todo a que es algo de nuestra actualidad más inmediata, pero que realmente Sí, viene es de verdad. mucho más atrás. Es como una vez leí, hablando también de esto de la concentración y tal, mentira, no lo leí, lo vi en un documental de Netflix que se llama La mente humana o algo así, como que decía que ahora pensamos, no lo típico de nuestra capacidad de concentración ha disminuido muchísimo en comparación a otros momentos de la historia. Según estudios, tenemos, si mal no recuerdo, la misma capacidad de concentración que en el siglo XVIII, lo único que en la actualidad es cuando nunca ha habido tantas cosas que pudieran distraerte, no Claro, tanta estímulos, sobreestimulación, ¿no? Ya. para distraerte. Eso es como lo que dicen que solo utilizamos no sé cuánto, un porcentaje muy pequeño de nuestro cerebro y dices, ¿qué me estaré que perdiendo eso de mi...? también es muy meme, ¿no? De qué Sí. pasaría si utilizaras... Que, a ver, creo que había una película como de una androide o una persona que se la modificaba para que utilizara el 100%, que se llamaba Lucy. Sí, sí. Ah, sí, o algo sí, así, claro, claro. y que era literalmente un arma letal. Claro, Pues, eso- chica, eso- no me lo creo. Yo creo que literal. si utilizara el 100% de mi capacidad no sería... No, Literal. no sé. Yo me acuerdo que una profesora nos dijo eso, en plan del instituto, nos dijo, es que si utilizarais más porcentaje de vuestro cerebro, y yo digo, y ahora lo pienso y digo, señora, está dejando, o sea, literalmente nos estás metiendo en la cabeza el síndrome del impostor para toda nuestra vida ya, Literal. o sea, si esto es lo que puedo hacer con mi cabeza y a veces no me da, Total, 100%. O sea, y si esto es lo que puedo hacer con mi cabeza, que estoy loca, si pudiera utilizar el 100%, ya te digo yo lo que sería un arma de destrucción masiva Literal. contra mí misma. Literal. O sea, quiero decir, si pudiera como sobrepensar todo lo que ya sobrepienso utilizando un porcentaje Más mínimo alto, sí, sí. con uno más alto, es Ya, que vamos, ya. imagínate, o sea, me parece... petaría, literalmente mi cabeza haría, ¡pah! O sea, esa simple idea me parece aterradora. Pues no lo dijo. No la quiero utilizar, gracias, estoy bien así. Implantó terror en nuestra Sí. mente de 15 años. Sí, 100%. No me parece bien. Pero bueno, hablando de esto que venimos hablando, ¿no? De toda esta vida académica que no se entiende solo desde lo visible, sino de lo que ocurre en su interior, yo también quiero comentar una obra que es de Mar Arza, que ella es una artista formada aquí en Valencia, en la UPV, pero creo que actualmente reside en Barcelona. Y entonces tiene ahí está haciendo su proyecto artístico allí. Y ella hace una crítica bastante interesante en ese sentido, pero lo hace a la institución museística. Y es que ella dice, ¿no?, que bueno, lo que le critica al museo es el tener mucha fachada y poco contenido dentro, coherente con lo que es esa fachada. Y para eso ella habla de este concepto del andamio, de como esa estructura que sustenta todo y que es muy recurrente en filosofía para hablar de cómo se organiza o se estructura un pensamiento conceptual o todo esto, ¿no?, intelectual, pero que dentro debería alojar, que es la crítica que ella hace, ¿no?, que dentro de este andamiaje debería alojarse un pensamiento en su interior coherente con lo que es su estructura externa, ¿no? Y con todo esto, vengo a decir que básicamente ella critica ese vaciamiento progresivo que hay en la institución, que nos rigen, y que eso deriva pues al final a tener como, yo qué sé, todo un contenido arbitrario que no tiene mucho que ver. Y esto realmente lo relaciono bastante con esa experiencia académica de cuanto más contenido mejor, ¿no? Esa fachada de tengo que aprobar y con esta serie de contenidos me presento, cuando en realidad los métodos que estamos utilizando no nos sirven para nada más que para pasar, ¿no?, este momento de aprobar, que es lo único que nos importa al final. Y entonces, como que lo relaciono porque dices, jolín, por una parte,
se está perdiendo mucho del aprendizaje, del conocimiento, de saber procesarlo críticamente, reflexivamente y hacer del conocimiento también algo individual. Quiero decirte, llevártelo a tu terreno. Creo que en este sentido, en Historia del Arte, pues tenemos igual una sensibilidad más con eso, ¿no? Que nos llevamos mucho de lo que vemos en esas temáticas en el arte a un terreno propio. También se prestan más, porque son cuestiones más abstractas. Sí, pero, o sea, como que lo relaciono todo esto que dice Mararza en ese sentido, ¿no? Al final nos embutimos a un conocimiento y a unos contenidos exacerbados, pero luego en la práctica no queremos más que eso, ¿no? Entonces, es que también, como hemos comentado muchas veces en el podcast, ¿no? Y sobre todo cito, creo que el primer capítulo, cuando hablábamos de que realmente el problema no está ni en nosotros, ni en los profesores, ni tal, sino que el problema está realmente en ese constructo, esa estructura académica que nos obliga a esto, y que esa misma estructura académica es parte de una actualidad que va regida por ese progreso, por esa velocidad, por esa productividad y esas dinámicas totalmente... es que no sé bien, me ocurre otra palabra que decir, pero que van en contra, ¿no? del proceso. O sea, del sentido de la academia en sí, del conocimiento, del aprendizaje. Sí, total. Toda la razón. Que es lo que hablábamos también con la obra esta de Muntadas, ¿no? Que se refería como incluso a la gente que estamos dentro de la academia de ¿crees que la academia produce conocimiento? Y decían, no, lo que produce son refritos. Tienes razón, es que es muy difícil sobreponerse al propio fallo del sistema que te implica tanto como profesor como alumno, porque aunque intentes hacerlo lo mejor que puedas, tienes tantas cosas, tienes tantos frentes. Pero es que al final es que somos herederos de este sistema y nada, y es que no voy a hablar aquí otra vez de la sociedad del rendimiento de Byung-Chul Han, ni tan solo eso, pero creo que es importante abordarlo igual desde otra perspectiva, que es también mucho el pensamiento de Nuccio Ordine, ¿no? Que hablamos también en el primer capítulo. Entonces, en este sentido, hay una obra de Mararza, porque vengo mencionando la crítica que ella hace, y esta obra se llama Hoja de Ruta, y lo que hace... Bueno, Mararza es conocida también porque interviene en muchos de sus obras libros, y los interviene sacando palabras. Ella juega mucho con... a ti te gustaría un montón, de hecho, porque habla... ella... Su material, vamos a decir, no es mucho las palabras, darle como vueltas a las palabras, y a través de libros lo que hace es intervenirlos. Y bueno, en esta obra, Hoja de Ruta, parte de un libro de Noel Clarasó que se llama El arte de no pensar en nada. Y lo interesante aquí es que Arza no está ilustrando literalmente, ¿no?, lo que es el libro, sino que lo usa como un material para construir una lectura distinta. Y lo que hace es eso, lo que te digo, intervenir las páginas, las recorta, las superpone, las reorganiza, y sobre todo, que esto me parece increíble, ¿no?, para darle ese contrapunto que vengo diciendo de la productividad y el exceso, es que las vacía. O sea, ella juega mucho con el vacío, incluso podemos mencionar el silencio, ¿no?, de cómo jugar con el silencio como forma también o materia de la propia obra artística. Y lo que hace es que Mararza elimina gran parte del texto y entonces coge frases. Y en esta obra, por ejemplo, lo que tenemos es un recorrido a través de una secuencia en la que dice el arte de no pensar en nada, y va y sigue, ¿no? Y la siguiente sería el arte de no pensar en arte, la nada de no pensar en nada, la nada de no pensar en arte. Y sería la regla número 7, que es el orden de las palabras y cómo reordenan la frase, ¿no? Esto me recuerda también un poco al típico juego del teléfono roto, ¿no? Que partes con una frase y la frase acaba cambiando. Pero aquí lo que me gusta es reivindicar, ¿no?, ese hecho del proceso, ¿no? Y de que las experiencias, vamos a decir, en ese contexto académicas, no tienen que ser muchas veces lineales, como creemos, y en progreso, ¿no?, como esa típica flecha para arriba, sino que en este progreso, en esta experiencia,
se puede vaciar cosas, hay interrupciones, y creo que con esto se relaciona mucho con lo que venimos hablando en este capítulo, ¿no? Esos momentos de sociabilidad que necesitamos para que la vida académica avance y que parece que no pasa nada, pero es que están ahí y realmente son más que necesarios. Y nos hemos dado cuenta de eso a raíz de la pandemia, de cómo nos hemos quedado solos en nuestras casas dando clase, nos hemos dado cuenta de lo importante que son estos espacios compartidos, ¿no? Para intercambiar sentimientos, para intercambiar sociabilidad, y que al final, como muestra esta obra de Mar Arza, ¿no? Propone una forma distinta de entender tanto la experiencia como el pensamiento, ¿no? Me encanta porque además es como, literal, el progreso, como la vida nunca es lineal, simplemente porque yo pienso que en el aprendizaje tiene que haber altos y bajos, pero me recuerda mucho a esta frase que se dice mucho también como para la experiencia cotidiana de el orden de los factores no altera el producto, no, igual eso en matemáticas vale, pero en este caso el orden de los factores sí altera completamente el producto. Me ha gustado mucho con las palabras. Y no conocía esta obra, la verdad, ni conocía a esta pues artista, esta artista pero me muy parece interesante. Muy, muy chula. Y siempre haces, es que te gustará un montón porque tratas eso desde las palabras, tiene mucha crítica de la lingüística y todo esto, porque es darle otro orden a las palabras, ¿no? Y cómo de este orden podemos derivar una sensibilidad, una emocionalidad más clara de... Que no es literalmente lo que vemos, ¿no? Y esto es muy arte conceptual, ¿no? Esto es muy ver otras perspectivas de... se me ocurre, por ejemplo, la silla... Es muy Zag. ¿Qué es Zag? Sí, exacto, también, sí, total, todo eso. Yo para esto tenía también una obra dos, de Yoshimoto Nara, que me llama la atención porque es una artista que es como muy de moderna. Tipo, sí. ¿Sabes? Ahora es como todas las modernas que llevan la funda, que llevan el fondo de algo, que llevan... No sé, es como que se ha convertido en un artista fetiche de las modernas. Y esto parte de una experiencia que he tenido buscando estas obras. Él que tiene, ¿no?, estas figuras de estética japonesa, ¿no?, como kawaiis, con los ojos muy grandes, con aspecto infantil, pero que realmente tienen como un fondo un poco turbio, un poco oscuro, ¿no?, que tratan, pues eso, la nostalgia, la soledad, porque ves que son niños pero no tienen un rostro inocente, aunque es infantil, ¿no?, tienen como un rostro inquietante. Pues hay dos obras suyas, que una estaba en el Guggenheim y que son de los 70, del 75 más o menos, que son Insomnio sentado e Insomnio de pie. Y son pues una de estas figuritas suyas, una se encuentra sentada, la otra se encuentra estante, y están como con la mirada perdida, ¿no? Tienen como un rostro que tú ves, pese a que la expresión realmente no es muy, ¿cómo se dice? No está muy conseguida, porque son simplemente unos ojos, una boca, pues puedes ver como una expresión de cansancio. Y cuando estaba buscando estas obras, por lo que te digo de que son tótem de las modernas, me he encontrado una página, porque la mayoría son como comprar obra Yoshimoto Nara para imprimir, comprar lámina Yoshimoto Nara, comprar figurita, y tenían justo estas dos del insomnio de figuritas. Y era una página que las vendía y era como, figuritas de Yoshimoto Nara no son únicamente estéticas, tienen un valor, y te lo prometo que en la página donde las comprabas ponía mi experiencia. Ponía el otro día me levanté a las 2:45 de la mañana y no pude dormirme, pero miré mi figurita de apoyo emocional de Yoshimoto Nara y pensé que no estaba sola, porque ahí estaba esa criatura mirando a la nada y que estaba sola como yo y que tenía ansiedad y por eso no podía dormir y tal y cual, y me hacía mucha gracia, ¿no? Y pues me ha recordado a todas esas noches en vela, porque es otra parte de lo que decíamos que íbamos a hablar, excesos, ¿no?, de todas estas cuestiones. Yo, por ejemplo, siempre he sido muy trasnochadora y también traía para eso, que es por lo que tenemos el álbum de Love of Lesbian ahí, de Viaje épico hacia la nada, que es un álbum de 2021. Hay una canción que se llama Crisálida, que tiene... ya 2021, 2021. Que parece ayer. Claro, fue después de la pandemia, fue tercero de carrera. Qué fuerte. Yo me acuerdo, de hecho, que era como acababa de salir y yo siempre he sido muy fan de ellos, era el que yo me ponía cuando el telecole... No, pero cuando era presencial, me ponía el disco para ir a clase y me acuerdo de que eran como las 3 o las 4 de la tarde y claro, estaba todo cerrado y era una imagen súper desértica y súper extraña, y también como es un disco que ellos compusieron durante la pandemia, trata mucho de esto. Pues esa canción tiene una parte que dice a cada duda escojo evasión, en luna llena nueva aflicción, ahora llevo las cosas al día y así la noche me queda vacía.
¿no? Y es pues todo esto de lo que hablábamos de no necesariamente, que en mi caso la verdad sí que era así muchas veces, por no llevar las cosas al día o por no ser constante, tienes que esperarte a hacerlo por la noche. Yo la verdad que siempre me he concentrado mejor y siempre me ha sido más productivo trabajar de noche, pues eso, porque estás solo, porque no hay ruido, porque no tienes estímulos de nada ni de nadie, pero claro, tiene también una parte muy mala, que es que vives al revés que la gente. Y luego también que te desregulas entero, o sea, te desregulas tus ciclos, te desregulas también la hora a la que comes, la hora a la que te apetece comer, ¿no? Es todo como un poco así. ¿Y cómo se llama el ciclo circadiano? Sí, sí. Total. Y también me hacía sobre todo mucha gracia porque yo pensaba, si yo tuviera la figurita esta de Yoshimoto Nara, yo que lo hablamos hace 2 episodios, me encanta tener el escritorio lleno de cosas. Y si de son, mierda. Literal. Y si son figuritas, mejor. Yo estaba pensando y digo, bueno, ahora que soy una persona en ese sentido más decente, o lo intento por el bien de mi salud mental y de mi cuerpo, me hubiera encantado tenerla. Me ha hecho mucha gracia, pero te lo prometo, luego te lo busco y te lo enseño. Pero me parece un poco también objeto en el que, ¿cómo decirlo?, depositar emociones. Tía, claro. Un montón. O sea, es como... me acuerdo, un si vídeo... tuviera que llorar, cogería esa figurita para llorar. Claro, ¿sabes? porque además es como una figurita que te están vendiendo y diciéndote, no, es tu figurita para relatear, sí. ¿sabes? Porque está sintiendo lo mismo que tú. Pues eso me viene genial para enlazar con la tercera pregunta. Enlaza. Sí. Bueno, enlaza tú. Enlazo yo. Vale. Venga, enlaza tú. Vale, voy. Un momento. Hablando de llorar y de emociones. Ah, vale, ya la tengo aquí. Vale. Bueno, pues de nuevo, términos como procrastinación, términos como el burnout, expresiones que utilizamos como a llorar a la llorería, son etiquetas que usamos para justificar que no llegamos a todo o reflejan de verdad cómo puede llegar a afectarnos esta presión académica, aunque luego sí que es cierto que no nos paremos a entender a fondo qué expresan realmente estas coletillas, ¿no? O estos términos. Y por otra parte, quejarse, ¿no? El irse a la llorería, literalmente, ¿ayuda a liberar presión o solo nos acaba estancando más? Yo, para responder a esto, he traído una cita, porque no olvidemos las buenas costumbres de este pequeño podcast, que son las citas, que es una cita maravillosa de Sara Ahmed, de la política cultural de las emociones. Es un libro, la verdad, que también te gustaría un montón. Sara Ahmed, la amo. Te gustaría un montón porque... Le gusta mucho también a Clara. Sí. Estamos ahí todas con Sara. Pues claro. Es que es increíble esa mujer. Bueno, pues ella tiene una cita que me gusta para responder a esta pregunta, y ahí me quedo. O sea, y ahí seguimos. Entonces, Sara Ahmed dice que existe una jerarquía entre las emociones. Ella dice que existe una jerarquía entre las emociones. Algunas son elevadas como señales de refinamiento, mientras que otras son más bajas como señales de debilidad. La historia de la evolución se narra no solo como la historia del triunfo de la razón, sino de la capacidad de controlar las emociones y de experimentar aquellas que son apropiadas en diferentes momentos y lugares. Y es que en la cultura contemporánea las emociones incluso se pueden representar como buenas o mejores que el pensamiento, pero solo mientras se representen como una forma de inteligencia, como herramientas que pueden ser usadas por los sujetos en su proyecto de vida y mejoramiento laboral. Y si se cultivan, por otra parte, estas buenas emociones y se trabaja en ellas, en pos de ellas, se verán definidas frente a las emociones no cultivadas o descontroladas que frustran la formación del yo competente. O sea, y me encanta porque es eso, ¿no? Esto que decíamos de la procrastinación, el burnout y de llorar, básicamente, se ven como esas emociones descontroladas que son síntoma de debilidad, de no llegar a nuestros objetivos, pero cuán importantes son, porque si es que al final lo que reflejan es una necesidad de sacar todo ese malestar y de compartirlo, ¿no? Yo lo amo porque es que no puede ser más relacionado con llorar y con la llorería que mi TFG. Que mi TFG no solo me hizo llorar muchas veces, sino que además era sobre las manifestaciones artísticas de lágrimas en el barroco. Pero yo estudiando este tema llegaba mucho a esa conclusión de las emociones
pese a que todas las sentimos, no son universales y están muy localizadas en el contexto temporal, cultural, espacial. Y me hace gracia porque es que precisamente esto es lo que yo me leía en los tratados de las emociones del barroco, ¿no? De los humores y de las pasiones, porque no tenían el término emoción, pero era lo mismo. Y claro, es lo que me lleva a pensar en ese momento qué emociones eran correctas o incorrectas. Al final las dirigía, al menos aquí en España, que en ese momento no era España, sino los territorios de la monarquía hispánica, lo regía, ¿no? El pensamiento católico. Ahora quien lo rige y quien lo dirige es el capitalismo, ¿no? Qué emociones nos son útiles en tanto que nos llevan a motivarnos a ser productivos, claro, y cuáles nos anulan y por tanto nos minimizan en nuestra capacidad de ser útiles para el sistema. Sí. O sea, incluso si lo miras desde la perspectiva de todo esto de la psicología y todo, incluso se castigan esas malas emociones por bajar el rendimiento, cuando realmente son emociones que si están surgiendo es por ese exceso de productividad que no te deja básicamente procesar lo que te está pasando y acaba saliendo en forma de, pues eso, procrastinar, no porque sea procrastinar, dejar algo para luego y ay, es que no puedo, no, es que procrastinar al final es síntoma de un no puedo centrarme en esto. Y no puedo centrarme en esto cosas, porque tengo mi cabeza desbordada y no es pereza, es literalmente una incapacidad de decir, joder, es que no veo el momento, ¿sabes? Parálisis por análisis. Literal, sí, exacto. Sí, y sobre todo es como ser productivo y ser eficiente es necesario, pero ¿a qué precio? ¿No? Por ejemplo, es que ya no es una cuestión únicamente de temas de salud mental, de desbordarte, sino, lo hablaba este fin de con mis amigos, una de mis mejores amigas que decía, no, yo es que no puedo estar quieta, en plan, no puedo parar, me siento tan mal. O sea, no concibo el descanso sino como algo situacional, pero no podría estar sin hacer nada porque si no estoy siendo útil, si no estoy siendo productiva, colapso. No sé, exacto. Y yo ya con respecto a estos términos, pues también lo comentábamos en el anterior capítulo, pienso que nos ayudan a poner nombre a lo que sentimos, pero creo que a la vez es un poco el trivializar esos sentimientos. O sea, pienso que está muy bien ponerle nombre, pero también pienso que a veces pecamos de decir, no, es que ahora mismo estoy, no, estoy lo del burnout, estoy quemada, o no, es que estoy procrastinando demasiado, que no nos paramos a pensar de verdad qué significan y cuál es la complejidad de esos términos, y como que pienso que eso no nos permite de verdad avanzar una vez también estamos en esos bucles de emociones negativas, y sobre todo porque al final creo que es muy necesario de alguna forma aprender a relativizarlo, porque a no ser que tengas apellidos compuestos y el nombre en azul en Wikipedia, vas a tener que trabajar toda tu vida. Sea tu trabajo, pues en este caso estudiar, ¿no? Cuando estás siendo estudiante o cuando estudias y lo compaginas con otro trabajo, y es algo que hay que aprender a llevar y hay que aprender a lidiar con ello y sobre todo a veces decir, pues mira, vale más que estés bien y que puedas hacer las cosas lo mejor que puedas a que estés mal llevándolo todo, ¿no? A ese extremo de la perfección, que realmente muchas veces no es hacerlo perfecto, sino cumplir con esos estándares con los que en realidad nadie puede cumplir. Sí, y que, por ejemplo, esto si lo trasladamos o lo aterrizamos más a la experiencia universitaria, cosas como si en algún momento no llegas a presentarte a la primera convocatoria de todos los exámenes, que no pasa nada si te lo dejas de segunda. Es que muchas veces eso es algo como que se ve como de perdedor, decir, ¡hala, te lo has dejado!, no sé qué. Y yo pienso que son posibilidades, ¿no? Que si, jolín, si ves que no llegas, no hace falta que te castigues para llegar a todo, ¿no? Con un rendimiento excesivo. Puedes bajar el ritmo, ¿no? Y las cosas llegan y acaban llegando y no hay que ir corriendo porque veamos a todo el mundo correr. Total. ¿No? Eso es una reflexión que yo creo que nos ayuda a liberar, ¿no? O por lo menos lo que tú decías, es que a veces al compartirlo se le lleva esa complejidad y muchas veces esos términos quedan utilizados de una manera muy superficial sin indagar realmente lo que hay dentro de ellos, pero es que al final compartirlos y darle una solución, porque no es el quejarse por quejarse, es hacer algo con ese compartir ese malestar, ¿no? No se puede quedar en un malestar repetitivo ya que dices, jolín, ¿qué hago, no? No, hay que darle una vuelta y posibles soluciones, ¿no? Que a mí se me ocurren así ahora mismo, ¿no? Exámenes, segunda convocatoria, no pasa nada, se puede llegar.
¿sabes? No sé, son cuestiones que yo creo que a veces dentro de la experiencia académica suelen verse como opciones de personas que no llegan desordenadas o lo que sea, pero realmente a veces necesitamos como acceder a ellas porque es que son necesarias y nos pueden beneficiar más que castigar en cualquier sentido. También, quiero decir, también muchas veces la propia universidad favorece que eso se piense, sobre todo ya no en exámenes, porque para algo está la segunda convocatoria, pero para cosas como el TFG o el TFM siempre se valora a las personas que llegan a la primera convocatoria porque es síntoma de que se han organizado mejor y de que han podido llegar, cuando igual simplemente es que no has podido llegar y punto. Porque igual estaban más preocupados por los exámenes y te lo has repartido en, venga, me centro en primera convocatoria, exámenes y trabajos, me dejo el TFG para la segunda. O así con el TFM, que en nuestro año literalmente, tú por ejemplo sí presentaste el TFG en primera, pero el TFM no llegó prácticamente nadie porque por el volumen de trabajo era muy difícil. Y no pasa nada. Y siempre se favoreció a los que llegaron a primera, en el TFM sobre todo, antes que a los que llegaron a segunda. Claro, y quiero decirte que todos estos pensamientos no vienen por una cuestión colectiva de ansiedad y de esa locura, sino que también los favorecen desde la propia universidad muchas veces. Sí, de esa estructura, es que lo que hemos dicho antes, lo que decíamos de cómo no vamos a tener esta presión o cómo no vamos a tener esta comparativa si luego lo vemos a efectos prácticos. Total. Pero yo pienso como tú, es muy útil quejarse y yo soy fiel defensora de a llorar a la llorería, pues chica, viviré y me empadronaré en la llorería porque yo personalmente es algo que muchas veces necesito y por eso tengo una obra que se llama This Work Never Ends de Johnny Hart, que Jenny, no Johnny, es una mujer, Jenny, de Jenny Hart de 2002, que son 2 piezas textiles, son 2 pañuelos que están bordados, uno por delante y el otro por detrás, que tienen de hecho unos ojos llorando, y por la otra parte pone This Work, ¿no? En uno están los ojos y pone This Work y en el otro Never Ends, ¿no? En el sentido de que el trabajo nunca termina porque es algo en lo que siempre estamos de alguna forma involucrados y sobre todo pues habla también de cómo muchas veces, en este caso, ¿no? Como es un trabajo textil que requiere de tanta práctica, de tanto trabajo, de tanto tiempo, parece que nunca se acaba. Y no sé, me llamaba la atención precisamente por esto de que como el trabajo nunca se acaba, como siempre tendremos algo y tenemos que ir pues poco a poco superándolo, pues siempre estará presente el desborde emocional, pero como una parte necesaria de llevarlo, total. ¿Sabes? Esas lágrimas que están bordadas, porque lo que decíamos, ni el progreso ni la vida son lineales y siempre hay altibajos. Y siempre sí. En la una y en la otra. Son necesarias para llegar a todo. Y visibilizarlo es la única manera de darles el espacio que necesitan. Total. Esos momentos y de que no seas una loca o una exagerada. Es que nos pasa a todos, es que al final es eso, es que es más compartirlo porque al final piensas que el problema está en ti y cuando lo compartes ves que no. Que todo el mundo se siente igual. Y me parece normal, también Total. Te digo. Pero bueno. Esto que voy a decir es como muy también de moderna del palo de manual de la actualidad, pero hay que ser vulnerable. Sí. ¿No? De esas cosas que dice la peor persona que conoces. Hay que estudia psicología. Literal, hay que ser vulnerables, hay que predicar el amor, pero bueno, en el fondo es la realidad. Sí. Y para finalizar este capítulo de hoy, vamos con, bueno, por mi parte, con una pequeña recomendación. Y por la mía. ¿También? Vale, perfecto. Pues yo quiero recomendar una expo que se inaugura el 29 de abril, o sea, mañana, pero que ya estará inaugurada para el domingo y estará hasta septiembre, de este mismo año. Es una expo que se llama Radix, de Tania Candiani. Ella es una artista mexicana y es una instalación inmersiva muy chula que deja de entrever como todo un mundo subterráneo, todas las raíces de los organismos. Creo que lo hace a partir de unos estudios o algo del Jardín Botánico de Valencia. Y entonces lo que más me gusta de esta instalación inmersiva es que ella se fija mucho en simular un rizotrón, que es una técnica utilizada para estudiar las raíces de las plantas, de los árboles. Y entonces esto
lo recomiendo porque Tania Candiani es una artista, la verdad es que muy interesante, pero también por relacionarlo con esos rincones de la universidad donde pasan cosas, pero que no están como a la vista de todos, ¿no? De los que participamos también, pero son igual encuentros que no se les hace mucho caso, pero que forman parte, ¿no? De lo que decíamos, de ese espacio no sé, íntimo, de ese espacio también donde dejamos residuos de nosotros mismos, de nuestro paso y de nuestras huellas, y esto me parece que también refleja mucho esta obra. Me gusta mucho. Iremos a ver la inauguración. Iremos. Me quería también, porque es que al final no la he dicho, tenía yo también, bueno, que me parece como que recoge muy bien lo que estábamos comentando como conclusión de lo que ha sido el episodio, ¿no? De hablar como de los excesos, de hacer cosas que sabemos que no están bien, o de pensar cosas, pero aún así por llegar y tal. Son unos versos de Pizarnik que yo creía que eran unos versos, pero luego buscándolos para citarlos, no son unos versos, es una entrada de su diario del día 28 de abril, o sea, hoy, el día que lo estamos grabando, y el cumpleaños de mi mejor amigo Joaquín. Felicidades, wow. Me dedico a felicitar a la gente. Del 28 de abril. Y de mi hermana. ¡Ay, es verdad! De mi hermana. Felicidades, Victoria. Sí, sí. Del 28 de abril de 1958, que, tío, qué casualidad, o sea... es el mejor. ¿Cómo puede ser, de verdad, no? Tauro. Qué apropiado, Tauro, sí, es sí. verdad. Y bueno, los versos, bueno, la entrada del diario, mis entradas del diario no son tan poéticas, la verdad. Por eso digo versos, porque esto es divino. Dice, pierdo los días, la vida, el sueño, pero yo no tengo la culpa si deseo a la vez la muerte y la vida, al mismo tiempo, a la misma hora, y lo quiero todo al mismo tiempo. ¿Cómo es? Muy Silvia Plath también, ese querer la vida todo. Y la muerte y conquistarlo todo. Y ser la multiplicidad de mis yo. Uf. Claro. Bueno, en este caso estas mujeres querían la vida y la muerte al mismo tiempo. Claro, es que tenían FOMO. No, y en un sentido muy problemático, sí. Dado que se hicieron petit suisse ambas de ellas. Pero bueno, yo en este caso quería recomendar una película que es La Grazia, que es una película de 2025 de Paolo Sorrentino. Recomendar una película de Sorrentino siempre es algo que queda como a la vez un poco placenta y a la vez un poco pedante. Yo he de decir que no soy muy fan de su cine y me daba rabia porque todas las personas que yo conozco y que tienen como buen gusto y tal, siempre es Sorrentino, sí. ¿No? La gran belleza, mi juventud, y yo las había visto y la verdad un poco que ni fu ni fa, pero yo creo que la magia de ver una película de ese hombre tiene que ser verla en el cine, no verla en tu ordenador del filming, y verla en italiano, que yo veo las pelis en versión original, pero solo las que son en inglés, porque es el idioma que yo conozco. Para mí ver una película en italiano no tiene sentido porque me voy a quedar con la interpretación, pero voy a tener que estar leyendo, ¿no? Me desconcentro. Bueno, pues vi esta película en el cine y la vi en italiano. Bueno, es que es una película que ha cambiado mi vida. No porque lo que trate sea especialmente trascendental para mí, sino porque fue una película tan bella y que de verdad como que me raspó, me punzó tan a fondo, porque es una película bella que no sé, salí encantada, salí de verdad, no sé, viendo el mundo de otra manera. Y la trama de la película es un presidente de una Italia ficticia, ¿no? Que es católico y que tiene que aprobar diferentes medidas que van a conllevar unas consecuencias o no, tanto para el país como para algunos individuos concretos. Y pues eso, esa manera en la que él lo vive desde su experiencia personal, desde su experiencia profesional, y cómo está narrado y visual, es increíble. Es que no puedo ni expresarlo. Y fíjate que yo por otra cosa no será, pero... Me lo apunto. Yo gran recomendación. Dije, en cuanto salí de verla... Yo ya, bueno, a todo el mundo la tiene que ver. Es una experiencia. Pues nada, muchas gracias a todos por ser en esta ocasión nuestro público cautivo y nos vemos este domingo, ¿no? Al siguiente.